Muy bien, chicos, ahora sí estamos grabando. Bien, entonces nosotros habíamos hablado acerca de este pequeño tema, ¿no? Que se trataba sobre la BIOS. Ya habíamos visto algo acerca de este programa. Bueno, lo digo programa porque es un programa interno de la PC, ¿sí? No se encuentra ni alojado ni en el disco duro, ni en la memoria RAM, ni en ningún dispositivo de almacenamiento, pero sí se encuentra ubicado dentro de la parte de la placa madre. Y ya le vamos a indicar más o menos por qué parte, ¿no? Pero bueno. Nosotros hemos visto que sabemos que la BIOS obviamente es una pantalla en la cual nos muestra la información. Ya hemos hablado acerca un poquito de eso. Vamos a leer un poquito el concepto. BIOS, que significa Sistema Básico de Entrada y Salida. ¿Entrada y salida de qué cosa? De los periféricos. ¿Sí? Muy bien. Dice que es un programa incorporado en un chip de la placa base que se encarga de realizar las funciones básicas de manejo y configuración del ordenador. Cuando encendemos el ordenador, el sistema operativo se encuentra o bien en el disco duro o bien en un disquete. No, bueno, ya sabemos que originalmente esto más se da en los discos duros. Sin embargo, si se supone que el sistema operativo, el que debe dar soporte para estos dispositivos, lo que es más, ¿cómo sabe el ordenador que tiene un disco duro o varios? O disquetera, cómo y dónde guarda los datos, junto con el tipo de memoria y caché o algo tan sencillo pero importante como la fecha y la hora. Pues para esto está la BIOS. Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Que este programa, más allá de reconocer los diferentes periféricos que tiene nuestro ordenador, también puede hacer una especie de chequeo de manera rápida para saber si estos componentes se encuentran en buen estado. O sea, sí es muy importante realmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero, pues obviamente no puede, por ejemplo, iniciar el sistema operativo si primero en el chequeo, ¿sí? Pues tiene algún problema. Entonces te dirá, pues si nadie le avisa, en este caso la BIOS es la que se le encarga de decir, oiga, por aquí pasa algo con este dispositivo y por eso la computadora no se va a iniciar, por ejemplo. ¿Sí? Si eso no nos lo dijera la BIOS, nosotros quedaríamos como que en la nube, ¿no? No sabríamos en dónde está el problema. No sabríamos qué está pasando, cuál es el dispositivo que me está dando el inconveniente y por tal motivo mi computador no está funcionando correctamente. Entonces, eso hace la BIOS. Más allá, algunos de pronto dicen, o quizás ese es el único caso que han visto, en la BIOS solamente es donde yo configuro la hora y la fecha. Y también ya hago el boot para cambiar el arranque y de ahí iniciar para poder formatear. Sí, es verdad, son unos pasos que se hacen en la BIOS, pero no solamente es eso. Sí, la BIOS realmente tiene muchas opciones para poder configurarlas, poder eliminar, incluso bloquear ciertas acciones que nosotros querramos con los periféricos. Claro que no es muy recomendable de pronto bloquear ciertas cosas, pero si lo permite la BIOS, sí, la trae como una alternativa para poder trabajar de pronto en alguna emergencia, alguna cosa. Y bueno, en fin, por ejemplo, yo quisiera que mi computadora no funcionara ningún puerto USB, por ejemplo. Por medio de la BIOS podría configurar que este tipo de puertos se encuentren bloqueados o disables, como sabe salir ahí en la información de la BIOS. Obviamente eso no es nada lógico, ¿no? Pero son cositas que sí se las puede hacer. Antiguamente sí se las podía hacer. En las nuevas actualizaciones de las BIOS no sabría decirle si eso, porque nunca tampoco he hecho eso, pero sé que sí se puede hacer. Sí. De tratar de pronto de tener esa opción de poder bloquear puertos, por ejemplo, como se ve, bloquear puertos de pronto PS2 antiguamente, ¿no? Pero bueno, eso no está. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Que la BIOS, cuando nosotros encendemos nuestro computador, pues hace una especie de chequeo o análisis a nivel de toda la computadora de manera rápida, ¿sí? Muy rápida. La cual pues si encuentra todo con normalidad pues pasa al siguiente nivel, que es como que inicia el arranque de nuestro sistema operativo, ya que es el programa principal que obviamente
hace obviamente todo el funcionamiento por lo menos la comunicación entre todos nuestros periféricos internos y así nosotros podamos, en este caso, estar como estamos en este momento. ¿Sí? Muy bien. Tengo mi segunda diapositiva también y última por la clase del día de hoy, que dice lo siguiente, ¿no? Esa imagen que ustedes pueden ver en la diapositiva es una imagen de manera física, ¿sí? Acá teníamos una imagen de manera de software, que este es el software obviamente que sale en nuestra computadora cuando ingresamos a la opción de la BIOS. No es que nosotros prendemos la computadora y esta pantalla nos sale automáticamente, no, nada que ver. Cuando nosotros prendemos nuestra computadora, lo que automáticamente se inicia es el sistema operativo, ¿sí? Eso ustedes todos lo saben. Pero cuando nosotros querramos ingresar al sistema, a la BIOS, obviamente tendremos que ingresar por medio de un atajo de teclado. Y eso depende mucho de la tecnología que tenga nuestra computadora, ¿no? Específicamente de la placa, ¿sí? Algunos entran a la BIOS con la tecla Escape, otros ingresan a la BIOS con la tecla F1, otros ingresan a la BIOS de pronto con el F10, por ejemplo, ¿no? Bueno, siguiente diapositiva que dice lo siguiente, dice, resulta evidente que la BIOS debe poderse modificar para alterar estos datos. Por eso yo les decía que la BIOS obviamente sí permite obviamente a nosotros como técnicos, en este caso programadores o como de soporte técnico, nos permite a nosotros hacer cierta configuración para nosotros poder, como quien dice, hacer una pequeña modificación en cuanto al BIOS, ¿no? Muy bien, dice entre paréntesis, al añadir un disco duro o cambiar la hora, por ejemplo, por ello la BIOS se implementan en memoria, pero además de mantenerse cuando apaguemos el ordenador, pues no tendría sentido tener que introducir todos los datos en cada arranque. Por eso se usan memorias especiales que no se borran al apagarse el ordenador. Vamos a detenernos ahí un momento. La BIOS sin duda alguna viene con su programa pregrabado de fábrica. Pero si nosotros hacemos una modificación, hacemos un pequeño cambio dentro de nuestra BIOS, que ya sabemos que es un chip, al irse la energía eléctrica, o sea, supongamos que estamos en este momento en clase y yo le he hecho alguna modificación en la BIOS y pum, se me va la energía eléctrica. Sí, la ventaja obviamente es que lo que yo guardé no se borre, ¿sí? Esa es la idea. Cuando llega a borrarse, es normal que en la BIOS sin energía se borren los datos, o sea, los datos de configuración que yo haya hecho. Pero ¿cómo las mantiene? ¿Cómo es que todavía sigue guardado? No importa si yo apague el computador. Pues muy fácil, sabemos que en realidad en nuestra computadora también existe una pila, que otros dirán, bueno, ¿y para qué es esa pila? ¿Sí? Bueno, la pila es exclusivamente para darle energía a la BIOS, ¿sí? Al chipset, el cual pues tiene guardada esa pequeña configuración que nosotros le hacemos. Y así también, obviamente, guarda la fecha y la hora, que es lo más común de desprogramarse o borrarse cuando se va la energía y la pila no funciona, ¿sí? Si la pila no funciona, cada vez que apagamos nuestro ordenador y al siguiente día, por ejemplo, lo volvemos a encender, es seguro, ¿sí?, que la hora y la fecha le saldrán de otro día y con otra hora, ¿sí? Es muy probable, es más, le va a pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando la pila ya no tiene la energía o la energía suficiente para poder darle la alimentación a la BIOS, se desprograma, ¿sí? Y solo queda grabado los datos que vienen de fábrica, o sea, los datos obviamente básicos que son para el arranque del equipo, ¿ok? Muy bien. Y miren lo que dice aquí es más abajo, ¿no? Es como que lo mismo que les acabo de hablar. Dice, en realidad, esta memoria sí se borra, en realidad, ¿no? Al faltarles la electricidad. Lo que ocurre es que consumen tan poco que pueden ser mantenidas durante años. Miren lo que dice aquí, ¿no? Pueden ser mantenidas durante años con una simple pila, en ocasiones las de botón como las de los relojes, ¿sí? Nosotros conocemos ya obviamente esa pila de manera física
Y miren que puede durar años con una simple pila. O sea, una pila y esa pila tiene una cantidad de almacenamiento, o sea, que produce, es un generador obviamente de energía con un voltaje de solamente 3 voltios. Nada más trae la pila, ¿sí? Y ahí puede durar años, obviamente, sin necesidad de encender el equipo, por decirlo así, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo muy claro que habla acerca sobre la BIOS. Bien, adicionalmente, por acá, pues, aparte de la diapositiva que les estoy presentando, también hay un simulador que nosotros, ustedes, yo creo que sí lo trabajamos, pero el día de hoy vamos a ver un simulador eh, un poco diferente, un poquito más intuitivo, más como que llevado a la realidad para hacer este tipo de pruebas de manera virtual, ya que no podemos hacer una prueba de manera, como que dice, con el computador real en el momento, porque la computadora que yo tengo obviamente es la que utilizamos para nuestras clases. Pero sí tenemos simulador. La tecnología de hoy es buena y pues nos proporciona una herramienta de manera virtual que nos permite dar por lo menos una simulación de lo que puede hacerse en una BIOS, ¿ok? Bueno, en el setup del BIOS, ¿no? El setup obviamente es la parte del visual del programa. Muy bien, pues vamos a compartir entonces el simulador que ya lo tengo por acá. Vamos a compartir una pequeña pestaña. Déjenme ver, este de aquí es, si no me equivoco. Muy bien. Ese simulador también se los estaré compartiendo, chicos, en el Classroom para que ustedes puedan hacer una pequeña prueba, una pequeña simulación de lo que es, cómo más o menos se trabaja. No crean que ustedes al abrir el simulador ustedes están cambiando su BIOS, no, por si acaso. No van a estar cambiando nada de su propia máquina, solamente es un simulador, ¿sí? El simulador obviamente se ve muy real al que uno tiene en el computador, pero no es nada más que solamente un simulador, ¿sí? Y funciona con las teclas direccionales del teclado, como también puede funcionar con el mouse, ¿sí? Si ven, le doy clic y también funciona. Este simulador, creado por la empresa Lenovo, obviamente ha hecho un simulador por cada modelo de, de computadores y equipos que ellos han fabricado, ¿sí? Aunque el simulador solamente habla de las computadoras portátiles, pero bueno, no importa, igual de todas formas lo que es importante es ver un poquito acerca de este tema, ¿no? Okay. Muy bien, por defecto obviamente siempre viene la información y bueno, aquí tenemos por ejemplo qué es lo que hace el programa del BIOS, dar todas las características del computador, ¿sí? Y siempre viene por defecto siempre la parte principal, ¿no? Main, información, como nosotros lo queramos ver. Luego viene por ejemplo el nombre del producto, que es un Lenovo Yoga 700-11 ISK, la versión del BIOS, esto es muy importante, ¿sí? También viene por ejemplo nuestra información de microprocesador, qué tipo de procesador está utilizando un Intel Core R M5-654 con 1.1 GHz, ¿no? Obviamente este tipo de modelos son viejitos, pues no existe ahora microprocesadores primero que sea un Core R ni tampoco que tenga 1.10 GHz de velocidad. ¿Y cuánto soporta de memoria? Pues 4.96, o sea 4096, eso quiere decir que 4 GB llevados a los gigas. Sí, está diciendo que tiene un hard disk, un disco duro, un Samsung MZNLN 256. Bueno, este es el modelo obviamente, pero está diciendo, no es mi disco duro por si acaso, ¿sí? No es mi disco duro, es una información que ya viene allí. Muy bien, y dice preinstalado una versión operativa con licencia, un Win, en esta versión, este producto obviamente. Y bueno, y Security Bot Status Enable, ¿no? O sea, activado. Bien, eso en cuanto a la información principal que nos da de nuestra computadora, ¿no? Vámonos a nuestra configuración, en la cual pues obviamente yo les había indicado que si nosotros queremos desactivar ciertas cosas, por ejemplo dice wireless LAN está siempre enable, si yo le pongo disable, como en este momento lo estoy haciendo, quiere decir que si yo guardo esta configuración y vuelvo a iniciar mi computadora, ¿sí? Yo voy a tener desactivado los wireless, o sea, no voy a poder entrar a internet por medio de Wi-Fi.
Ajá, entonces por eso yo les digo, pero sería ilógico hacer esto, ¿no? Pero igual el sistema lo trae para poderlo hacer, ¿no? No sé realmente con qué fin, pero lo trae, ¿sí? Entonces quiere decir que si yo hago esto, por ejemplo, disable, quiere decir que yo estoy desactivando la opción de poderme conectar a internet, ¿sí? Por eso digo, hay muchas cosas que se pueden hacer. En este caso, por ejemplo, bueno, en el simulador quizás no vengan todas las opciones como realmente serían, pero sí que trae, por ejemplo, lo más importante. Sí, y sabemos que por ejemplo seleccionando con las teclas direccionales, dándole el enter, seleccionando una de las dos, ¿sí? Doy enter y con eso estoy aceptando. El power bit. El power bit son como que los pitidos. Normalmente no lo utilizamos, bueno, en este modelo no lo utiliza. En los computadores lo pueden utilizar. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esto? El bit son los famosos pitidos que tiene el ordenador al momento de iniciar. No sé si ustedes en su computadora de escritorio, al encender en nuestro equipo, a veces de pic pic, o sea, hay un bit, un bit, o sea, unos soniditos que indica que nuestro computador está como que dice funcionando, por decirlo así. Y nosotros tenemos el poder de poderlo desactivar como poderlo también ponerlo a activar. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos tenerlo activo los pitidos, le ponemos enable, y si lo queremos tener desactivado, pues le ponemos disable. ¿Para qué sirve esto? No sé, no sé si ustedes se recuerden, pero los pitidos se los utilizaba para identificar los fallos. Quizás vamos a hablar más adelante acerca de esto, ¿sí? Los pitidos son importantes también tenerlos en cuenta, porque cuando existen demasiados pitidos quiere decir que algo está mal. Es más, la computadora, si es posible, ni siquiera arranca, pero le emite los pitidos. Y los pitidos, según la cantidad de número de pitidos, le da una especie de diagnóstico de qué es lo que está fallando. Muy importante eso también, eso de ahí. Dice Intel Virtual tecnología virtual. Está desactivado. Normalmente en algunos casos vienen activados. En este caso, en este simulador, viene desactivado. ¿Para qué sirve este Intel Virtual Technology? O sea, tecnología virtual. Por ejemplo, cuando yo quisiera utilizar una máquina virtual como por ejemplo VirtualBox. Sabemos que VirtualBox es un programa que me permite crear una máquina virtual dentro de mi propio PC. ¿Cómo es eso? O sea, es como que tuviéramos dos computadoras dentro de la misma, ¿sí? Por medio de un programa llamado VirtualBox, y eso es una máquina virtual. Entonces, si yo tengo desactivado eso en este momento, como ustedes pueden ver en pantalla, ahí yo no podría utilizar VirtualBox con normalidad porque me va a salir que no está bloqueado para ciertos tipos de tecnología, etcétera, etcétera. Debería estar enable, o sea, activado, ¿sí? Pero bueno, dejémosle desactivado por el momento. Y bueno, hay otro tipo de elementos, obviamente, que por el momento no lo estamos viendo de manera rápida. Aquí tenemos la hora, si queremos la podemos cambiar. ¿Sí? Acá tenemos el System Day, la data. Aquí no nos permite cambiar de manera virtual, pero en la manera obviamente real sí que la podemos cambiar. ¿Por qué no la permite cambiar aquí? Porque está marcando la hora y la fecha exacta de este momento. Sí, exacta de este momento. Aquí me está diciendo que me faltan 3 minutos para terminar nuestra media hora. Muy bien, y estamos obviamente en el mes de octubre del 4 del 2021. Muy bien, si nos vamos al security, obviamente está hablando acerca de la seguridad del equipo. Dice clave de administrador, usuario y password, HDD password, o sea, para que nosotros queramos ponerle alguna protección a nuestra BIOS, que nadie puede ingresar a nuestra BIOS, que solamente nosotros. Este paso obviamente es muy delicado porque a veces cuando nosotros perdemos nuestra clave de la BIOS y queremos ingresar a la BIOS o no nos recordamos la clave de nuestra propia BIOS, ahí está el pequeño problemita. Sí existen programas que les desbloquea, pero a veces tenemos que pagar por eso. Sí, así que no es como que recomendable utilizar una clave para ingresar a la BIOS. O sea, si le pongo una clave, obviamente la próxima vez que yo quiera ingresar a la BIOS me va a pedir ingrese contraseña. Sí, entonces ojo con eso. Muy bien, acá tenemos obviamente Second Material Password. Bueno, esto hablando netamente de lo que es la seguridad de nuestro dispositivo. ¿Sí? Muy bien. Por aquí casi nunca topamos mucho el tema porque no tiene nada que ver. Y aquí sí es un punto muy importante y en este simulador lo tenemos al último. Es el book mode. ¿Sí?
cuál es el modo de boteo, cuál es el modo de arranque. Estamos en tecnología UEFI o en tecnología Legacy Support. Bien, eso nosotros hablaremos en la siguiente clase. ¿Sí? Vamos a ver para la siguiente clase esto de aquí porque es muy importante esto del UEFI. UEFI es una nueva actualización, no es tan nueva ya, pero se la creó, es una actualización por decirlo así, para una seguridad en cuanto al arranque de los sistemas operativos. Pero esto lo vamos a hablar en la siguiente clase. Muy bien chicos, por el momento yo les estaré compartiendo obviamente esto de aquí. Para la próxima clase les pediré una actividad de esto de aquí y quizás también una actividad para el web, ¿sí? Pero va a ser algo muy sencillo. Muy bien, activen sus cámaras chicos por el momento para hacer una captura y con eso terminamos el día de hoy. Hasta eso voy a terminar como quien dice la grabación también, ¿sí? Vamos a detener la grabación.